Clásica Argentina. Hola, no se asusten, no es un video de ballet clásico. Solo quiero presentarles a un gran amigo, Enrique Pinti. Amado país, en esta hermosa patria argentina se vive siempre feliz. Y mientras pasan muchos gobiernos en agitado tropel, con discursos duros o discursos tiernos que te llevan desde el cielo hasta el infierno, explican todo, no arreglan nada, qué lindo es vivir así. Siempre te queda una esperanza, que un acomodo nos dé bonanza. Estatizaron por ganar votos y todo funcionó mal. Y después privatizaron a lo loco y parece que no funciona tampoco. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra cambiar para no cambiar? Es un misterio de este hemisferio, es un enigma. Es un estigma. En la Argentina, tierra divina, que nadie puede explicar. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguien puede explicar la Argentina? ¿Alguno de ustedes puede explicar la Argentina? Nadie puede explicar la Argentina. Yo ni siquiera puedo explicar mi vestuario, porque lo tendría que explicar de alguna manera. Parezco un lavarropa, evidentemente, un lavarropa con una condecoración, pero de verdad no sabía qué ponerme. Yo nunca sé qué ponerme, de verdad, porque me ponga lo que me ponga, me queda como el culo. Así que de cualquier manera, pero estaba pensando, ¿qué es la Argentina en este momento? Es un caos, es un circo, es un teatro, es un burlesque, es una villa miseria. Entonces tratamos de hacer una especie de resumen, no en el traje, pero sí en la escenografía y en el traje, para ponernos de acuerdo con esta especie de circo que hemos armado en la Argentina que nadie puede explicar. De verdad nadie puede explicar. Yo tampoco lo sé explicar. Yo en realidad, la gente a mí me pide explicaciones, porque lo que sí Dios me ha dado es una gran labia. Y como yo puedo hablar, la gente cree que porque hablo y hablo con mucho convencimiento sé algo. No sé un carajo, lo único que sé es hablar. Yo soy argentino, no se tienen que olvidar. Los argentinos hablamos, los argentinos somos médicos, damos diagnóstico, pero después no podemos curar nunca a un puto enfermo. Siempre nos ha pasado lo mismo. Yo lo que pasa es que tengo el don de la palabra en forma absolutamente exacerbada. Como tengo el don de la palabra exacerbada y como soy una persona que en general hablo fuerte y con seguridad, mucha gente equivocadamente dice, oye, Pinti la sabe, Pinti no sabe un carajo. Porque si Pinti supiera algo, hubiera sabido, hubiera formado un partido y sería presidente, con todas las ventajas que hubiera sido importante. Pero lo que pasa es que yo no pude hacer nunca ese tipo de cosas. Yo política nunca podría hacer, porque la verdad que en la política hay que decir la verdad. Y uno, la verdad que no. No es cierto que hay que decir la verdad en política. Una vez me decís, vos podés tranquilamente, porque nadie dice la verdad en política ni en ninguna parte. De cualquier manera, yo soy nada más que un descodificador de la realidad. ¿Vieron cuando ustedes tienen un canal que está mal codificado? Ustedes ven
ven nada más que rayas, mierda, cagada. Bueno, yo soy una persona que viene, aprieta el botón y se ve. Ahora después, ¿cómo carajo se hizo ese aparato? ¿Qué mierda es la programación que te dan? No soy responsable. El otro día una periodista dice, Pinti es valioso pero no muestra ninguna salida. Yo la única salida que muestro es la de la puerta. Al que le gusta bien, al que no se va y a la mierda. ¿Yo qué salida voy a poner? Bueno, no buscan salida a la gente que a uno vota para que le den una salida y lo único que te dan es una entrada en la policía de vez en cuando. Bueno, por eso te digo que, claro, como yo no soy nada más que un decodificador de la realidad, yo creo que la única manera de descodificar la realidad actual es de alguna manera pasar un poco de revista a la historia. Yo no te digo la historia, porque nadie sabe un carajo de historia. Tenemos varios inconvenientes para saber historia. Primero, un sorete que tenemos en la zona de la memoria. La zona de la memoria parece que está por acá atrás, no sé qué es, y hay como un sorete atrás. Viste que hay gente que tiene sinusitis, y viste que cuando tenés sinusitis, no, sinusitis de mierda tenemos los argentinos, el sorete se ha solidificado y es como un tronco que no nos permite acordarnos de qué pasó en nuestra casa. Viste que a veces pasa un quilombo en la familia que yo dice, pero no te acordás que fue Chichita, que fue bla? No me acuerdo, no te acordás de eso, imagínate te vas a acordar quién te cagó desde los gobiernos, es imposible. Además uno tiene un límite, uno aguanta una cagada, dos cagadas, 3 cagadas, 20 cagadas, pero cuando ya lo cagan todos los días, dice, bueno, mejor que me olvide. Porque los argentinos no estamos demasiado bien informados. Yo siempre digo que la gente tendría que ser bien informada, que tendría que tener sentido de la realidad y que tendría que tener sentido común. Pero el sentido común es el menos común de los sentidos en la República Argentina. Información no tenemos, la poca que nos dan como el culo. Y encima, como es una información en general deprimente, escuchamos la mitad. Y la otra mitad la agregamos nosotros en nuestra propia cosecha, entonces vamos pasando la información absolutamente informada. Cuando te querés acordar, no sabes qué carajo pasó. Por eso te digo que además la historia se enseña en los colegios, que se va, no se enseña un carajo en los colegios. No tiene la culpa los docentes ganan cada vez menos y evidentemente con el sueldo que ganan no tienen mucho tiempo de perfeccionarse, pero además hay un problema con los planes de estudio. Hay un problema con los planes de estudio que yo ya lo he analizado en un montón de monólogos míos y que no lo voy a volver a analizar acá ahora porque la gente que alquiló el video dice, hijo de puta, está contando todo de nuevo. No voy a volver a romper los huevos con la educación, pero yo voy a romper los huevos con la educación hasta que me muera porque yo creo que esa es la base de un país. Cuando un país no tiene educación y cuando un país no se le presta, no se le da bola a la educación, seguramente que se crean generaciones de pelotudos increyendo. Porque nosotros éramos pelotudos, la verdad que lo de mi generación éramos unos forros, pero algo sabíamos. Por lo menos teníamos una leve idea de qué había pasado en el país. Yo no te digo una gran cosa, pero por ejemplo, el 25 de mayo llovió, ya es una especie de referencia que uno tiene. Hoy en día, claro, no se puede. Por ejemplo, nosotros, en la época mía, te explicaban como el culo de las cosas, eran muy de memoria, pero te decían Paso, Chiclana, Zarratea, decías primer triunvirato. ¿Qué había hecho el primer triunvirato? En la puta vida nadie sabía. Pero en cambio ahora le decís Paso, Chiclana, Zarratea y se juegan en Boca. No, boludo, Paso, Chiclana, Zarratea, tocan en obra, nada, la más puta idea, nada, porque Paso, Chiclana no le significa absolutamente nada, porque un montón de calles, por eso te digo que estamos muy del tomate, por eso yo no voy a empezar con Paso, Chiclana y Zarratea, para eso vengan a ver Salsa Criolla al teatro, porque ahí yo estoy explicando la historia argentina, pero si por ejemplo nosotros queremos saber quién nos cagó, de dónde venimos tan cagados, no hay que retrotraerse tanto, con 60 años alcanza y sobra, para saber los que nos vienen cagando de verdad de hace un montón de tiempo, porque lo que pasa es que cada gobierno encastra con otro, es como una especie de posta, yo lo cago hasta acá al país, usted sigue, sí señor, acepto el desafío, y Dios y la patria me lo demandan, si no lo cago peor que usted. Y lo van cagando de distintas maneras para que uno se distraiga. Cuando vos crees que van a tirar para la derecha, tiran para la izquierda. Cuando crees que van a tirar para la izquierda, tiran para la derecha. Los antecedentes no importan. Acá se amigan, se desamigan, se empujan, se tiran pedo. Las alianzas políticas duran lo que un pedo en un canasto. Así que no hay problema. Acordate, antes los liberales eran amigos de los radicales para cagar a los peronistas. Ahora los peronistas son amigos de los liberales para cagar a los radicales. El día de mañana los radicales se van a hacer amigos de los peronistas para cagarse entre ellos. Y los liberales serán amigos de los trotskistas y ya está. Y la próxima fórmula será Alzogaray Zamora y agarrate los pantalones, pero no tanto jajaja, porque si te hubiera dicho hace 2 años que Alzogaray y Menem iban a ser amigos, te me cagabas de risa también, y ahora son casi de la familia. Acá no pasa nada, se olvidan los rencores, se allana todo, no pasa absolutamente nada. Y cuando uno se pone a pensar, toda esta gente que se tira mierda los unos con los otros, fue usted, le digo que fue usted. Claro, uno tiene que pensar que fueron todos. Lo que pasa es que, claro, nosotros ayudamos también porque somos un pueblo sorete, te digo con ese sorete en la memoria, que nos venden un buzón nuevo cada gobierno y uno está como loco. Y cada vez que vos querés acordarte quién empezó, no podés. Entonces yo creo que, porque cada uno tiene una cuarta, como todos los gobiernos hicieron cosas buenas, porque eso es verdad, hay que reconocerlo, todos los gobiernos hicieron cosas buenas, pero evidentemente las cosas malas pesaron más que las buenas, porque si no el país estaría acá. Si está hecho mierda es porque las cosas malas pesaron más que las buenas, y porque las pocas cosas buenas que hizo cada gobierno las cagó el otro, que venía atrás porque dijo, con tal de que no quede una cosa buena, lo que hizo hijo de puta la cago. Por lo tanto, las pocas cosas buenas que por ahí de pedo hicieron, las cagó el gobierno anterior, el que venía después. Así que nadie sabe de qué carajo se trata. Y son más o menos lo mismo, radicales, peronistas, militares, conservadores, liberales. Anda por ahí la gente que nos ha cagado, que son no hijos de puta, bisnietos de puta, porque
Para cagar un país tan grande y tan rico como la Argentina, bisnieto de puta, tenés que tener 3 generaciones de ahí atrás pues de mierda, porque si no, no se puede cagar. Y sin embargo lo han cagado, se han arreglado para cagar un país tan grande como la Argentina, por eso nadie lo puede explicar. Los extranjeros dicen, ¿qué mierda les pasa a ustedes? Son poca gente en un país muy rico y se cagan de hambre en un país productor de alimentos. No se la creen, porque en Nigeria, en Zambia, todos esos países, nada. Tienen lo poco que tienen, inundados los arrozales, la mierda, comen nada más que un plato de arroz lleno de gusano. Nosotros vamos en camino porque eso nos está inundando el país permanentemente, pero todavía tenemos, o por lo menos la gente tiene la idea de que esto es un país rico, con variedad de alimentos, y acá la gente, hay mucha gente que se caga de hambre, entonces claro, la gente se vuelve loca. Por eso yo te digo que cuando uno les habla a las castas que han gobernado este gobierno, ellos se quedan trabados, como un disco rayando lo bueno que hicieron, y no lo puedes sacar de ahí. Por ejemplo, vos hablas con los liberales conservadores y te dicen, cuando nosotros éramos gobierno en la década del 30, cuando los liberales y conservadores éramos de gobierno en la década del 30, acá las arcas estaban llenas, Este país figuraba entre los 4 o 5 mejores países del mundo, acá había un peso fuerte, nos tenían respeto, quien más que menos para la comida tenía, y las arcas estaban llenas, las arcas estaban llenas, las arcas estaban llenas, las arcas estaban llenas, se traban y a un manicomio hay que llevarlo con las arcas estaban llenas. Cuando le hablas con los radicales dicen, cada vez que nosotros subimos al poder respetamos lo esencial, lo que la gente necesita más que el agua, la libertad de expresión, la libertad de expresión, la libertad de expresión, la libertad de expresión, la libertad se traban y a un manicomio. Cuando hablas con los señores peronistas, que dice, cada vez que nosotros subimos al poder, como veníamos del pueblo para el pueblo, lo que es el pueblo, al pueblo lo que es el pueblo, y al pueblo lo que vi, lo del pueblo a veces para mí, como nosotros subimos, ahí entonces nosotros respetamos lo importante, la justicia social, la justicia social, la justicia social, la justicia social, la justicia traba y un manicomio. Y si hablas con los militares te dicen, cada vez que los políticos civiles se corrompieron, cada vez que los políticos civiles hicieron del negociado y la mano en la lata su religión nacional, el pueblo desesperado vino a golpear la puerta de los cuarteles. Y golpeaban, volvían a golpear. Nosotros no queríamos ir, pero ellos golpeaban. Y tanto golpearon que se nos apareció la Virgen de Luján y nos dijo, ¿qué hacéis acá adentro mientras vuestro pueblo sufre? Inmediatamente a salvar a la patria. Y fuimos, salvamos la patria y pusimos el orden, se traban y a un manicomio. Lo que no te van a aclarar estos viñetos de puta es las cagadas que hicieron. Eso no. Eso las hizo el otro, no las hizo el contrario. Lo que no te van a aclarar los señores conservadores liberales es que en la década del 30 el país era rico, pero el pueblo era pobre. Y no va a ninguna parte un país rico con un pueblo pobre. Ni antes, ni ahora, ni acá, ni en la China. Porque cuando la diferencia social que hay entre clase y clase no es la diferencia social normal que tiene que haber en una sociedad libre de oportunidades, donde vos tenés la diferencia normal. Cuando la cosa es como era en la Argentina en la década del 10, del 20, del 30, aunque del 40, una cuestión de castas. Yo tengo 4 apellidos, voy a tener plata toda la vida, vos sos un negro de mierda, vas a morir en el conventillo, no sirve. Porque entonces la diferencia social se llama abismo. Y el abismo se va rellenando de bronca, resentimiento, envidia, furia, bomba, guerrilla, desorden, todo lo que pasó en la Argentina. Pero ellos se les importó 3 carajos, vivían en una nube de pedo, estaban sentados tranquilos porque estaban en la seguridad del granero del mundo. Teníamos el granero del mundo en aquella época. ¿Y a quién vendérsela las cosas del granero? Porque hoy también tenemos el granero del mundo, medio inundado, pero lo tenemos. En aquella época ellos le podían vender. Hoy a quién carajo se lo vendemos. Hoy las potencias se han avivado y entonces te tenés que meter todo en el culo, porque los señores tienen liberales de la boca para afuera, las grandes potencias, pero de la boca para adentro, proteccionistas como el que más. Entonces tengo el subsidio para los cereales, marcarlo como metasele, y no, tenemos que meter los cereales, los oleaginosos, los ombúes, la pampa, los gauchos bailando el gato, las chinas sirviendo empanada, todo en el orto, empujado por un toro Shorton, primer premio de la rural. Mientras que en aquella época no, teníamos un ojete grande como la rotonda del obelisco, porque teníamos a una Europa atribulada, hecha mierda, no podía estar negociando Europa en aquella época. En la década del 30 salían de la Primera Guerra Mundial, tenían guerra civil española, se iban a meter a la Segunda Guerra Mundial, tenían nazismo, fascismo, comunismo y tenían persecución racial, política, religiosa, campos de concentración y un hambre de la puta que lo parió. ¿Te imaginas que tenían que comprar o comprar? Y Norteamérica estaba hecha concha también, tenía aquella crisis espantosa de la década del 30 con millones y millones de desocupados haciendo cola para el laburo. Así que imagínate, nos tenían que comprar a quién, a nosotros. Y claro, pues ¿quiénes comerciaban y quiénes ganaban? Los dueños de la tierra. ¿Y quiénes eran los dueños de la tierra? 20 o 30 familias privilegiadas de aquella época. Claro, esas familias privilegiadas necesitaban una clase media bastante abundante para que les administraran los bienes desde la administración pública y desde los bancos, por ejemplo. Entonces, claro, por eso, como nosotros teníamos una clase media mucho mayor en número y en calidad que el resto de América Latina, parecíamos más ricos, pero parecíamos en comparación, porque acá estaba la clase media, que eran los bancarios y los empleados públicos en la década del 20 y del 30. Eso la pasaban fenomenal. El que no pertenecía a la familia privilegiada, o el que no pertenecía a los bancarios, a la administración pública, o sea, el 70% del pueblo restante, se cagaba de hambre y vivía hacinado en los conventillos. De hambre no se cagaba porque en aquella época todavía para el queso y dulce les daba, pero se cagaban absolutamente en condiciones infrahumanas en conventillos donde vivían 8 personas en la misma pieza, donde si era frío el invierno se ponían un brasero y terminaban todos ahogados para salir en crítica en la sección Catástrofe, que era la crónica de hoy en día. Así
que claro, esa pobre gente estaba recagada, no conseguía, cuando conseguían laburo, 9 horas, 10 horas, 12 horas, no había un solo sindicato que los protegiera, no había una sola ley laboral, si te rompías una gamba nadie respondía, dependías de la buena o mala voluntad, del bueno o mal patrón y de las damas de beneficencia. El resto, y esto era en la ciudad. En el campo, la gente que vivía allá en la pampa húmeda y en la zona de las chacras, más o menos se la rebuscaba porque palazadito tenía. El que tenía su chacra vivía toda la vida, eso sí, vivían en una incultura total, las escuelas rurales dejadas de la mano del señor, los pobres chicos no terminaban de hacer nunca un curso completo porque en la mitad del curso tenían que irse a levantar la cosecha con los padres y la maestra se quedaba como una boluda hablando sola, sin tiza, sin pilas, sin cables, sin pizarrón, hecha mierda, la misma historia de toda la vida. Ni la radio les llegaba, porque en la década del 30, imagínate que radio podía llegar al campo, no escuchaban un carajo, chispazo de tradición, alguna huevada de esa, y andaban como boludo, dando vuelta, pero por lo menos esos comían, le daban un vale para que se agarraran un pedo en la pulpería, se agarraban un pedo de caña, salían a las 3 de la mañana medio morbosos de ahí adentro, miraban una luciérnaga entre los ombúes, decían la luz mala, carajo, salían cagando, y se iban al rancho, donde un carancho grande como el ombule se va a mate, y se dormían la mona. Esto es lo que vivían en la pampa húmeda. El desgraciado que en la década del 30 tenía que ser mensú en el litoral, el pobre desgraciado que terminaba en los obrajes del Chaco, o el pobre tipo que terminaba en los ingenios de Tucumán, la cosa no era tan maravillosa. Los cagaban a latigazo, los mataban a golpe, los drogaban con alcohol todo el tiempo, les daban vales para que le debieran siempre al patrón y no se pudieran ir, y al que le gustaba bien y al que no, 4 tiros en la nuca y a flotar por el río Paraná con los orestes. Entonces, claro, era muy fácil hablar del país maravilloso y del país rico, y encima los señores conservadores, con todo el respeto del mundo, permitieron fraudes electorales vergonzosos que convirtieron a la década del 30 en la década infame. Votaban los muertos, votaba cualquiera, era un quilombo, mataban gente en pleno Senado de la Nación en aquella época, porque los que hoy nos asombramos, y con razón, del diputado trucho, que es un horror y que es un espanto, en aquella época era más que poner un trucho. Ahí agarraba a un tipo, no me gustó lo que dijo, pum, pum, 4 tiros y lo mataban en el medio de todo el mundo. Esto pasó acá en la Argentina y no en Marte. Y por supuesto se pasaban la Constitución por el culo, se adhirieron a todo tipo de fascismo, no trataron de repartir un poquito, pues si hubieran repartido un poquito de la enorme riqueza que había, la gente acá que es más conformista que la puta madre que lo parió, y el argentino no se molesta por nada, te meten un dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, la mano, un piano de cola abierto, decir, mientras el cuerpo aguante, me aguanto, y en aquella época era exactamente igual. ¿Te imaginas qué país se hubiera podido hacer? Pero no, soretes de cuarta, se cagaron en todo y encima permitieron todo tipo de prostitución, porque los que hoy y las que hoy, sobre todo viejas beatonas, se santiguan por el horror de la moral y hablan de los saunas de la ciudad de Buenos Aires como perversión del siglo XX llegando al XXI, deberían recordar que en la década del 30 la red de quilombos y de prostíbulos de la República Argentina que los conservadores hacían la vista gorda era famosa en el mundo, donde terminaban pobres polacas, pobres francesas, pobres italianas que venían buscando el sueño de la maravilla de este país y terminaban con una sífilis. También nuestras pobres chinitas desgraciadas, una vez que eran madres solteras, terminaban trabajando en los quilombos y en los prostíbulos de toda la provincia de Buenos Aires para que los señores caudillos hicieran debutar a sus hijos. Morían de una sífilis porque era antes de la penicilina, hechas mierda. A eso le llamaban el país de las vacas gordas y de la riqueza. Claro, para algunos, para otros una mierda. Eso no podía terminar así. Eso tenía que terminar de alguna manera. Nunca se van a seguir hablando de las arcas llenas y se cagan en todo lo demás. Y por supuesto, los peronistas van a aceptar algún error han comido nunca, jamás. Estos son Robin Hood en esta historia. Nosotros le sacamos al rico para darle al pobre. Casualmente, para revertir esa situación de injusticia social que usted también expone, señor Pinti, aparecimos los peronistas como una necesidad histórica y respetamos la justicia social. ¿La justicia social de qué manera? Como el orto, como todo lo que se hizo en la República Argentina, atropelladamente, desprolijamente, a los extremos. De no tener un solo sindicato, pasamos a que los sindicatos fueran una mafia y que los sindicatos fueron una burocracia que le cagaron al laburante la vida más que arreglársela, y además crearon una nueva forma de corrupción como si ya no hubiera bastantes en la época de los conservadores. Encima de no tener una sola ley laboral, a extravagancias laborales absurdas y totalmente traídas de los pelos, agrandaron el Estado a niveles insoportables, permitieron que la corrupción se metiera en sus filas de una manera vergonzosa, el horror y el espanto del negociado se hicieron religión nacional y encima se cagaron en la Constitución, fueron dictadura, y eso lo tienen que asumir porque fueron dictadura, no dejaron hablar, al contrario, le cerraban el diario a la oposición, lo cagaban a tiro y lo hacían ir del país, con un montón de gente se tuvo que ir, desde artistas e intelectuales hasta laburantes. Así que no van a permitirlo nunca, van a seguir hablando del pan dulce y de la sidra, de los de 25 de mayo, van a hablar de las escuelas que hicieron y de los hospitales que hicieron, que son verdad y eran necesarios y es un gran mérito, pero también es verdad esta otra mierda innecesaria en un país como la Argentina. Y por supuesto los radicales van a admitir algún error, nada, ellos son los impolutos de esta historia, los radicales, nada, nosotros pusimos la libertad de expresión, si vamos a dar un premio a los que perdieron más oportunidades de arreglar al país en paz y en libertad, los radicales se llevan el Grammy, el Tony, el Oscar, el Emmy, el condón de plata, lo que haya para darle. Forros inútiles que lo único que hicieron fue maravillosos discursos y el preámbulo de la Constitución y nunca lo pudieron cumplir. Inoperantes desde el punto de vista político, siempre dieron vueltas con la misma milonga, siempre prometieron cosas que después no podían cumplir, dieron doble
o triple discurso, coquetearon entre la izquierda y la derecha sin definirse nada, fueron híbridos políticos, agrandaron el Estado a niveles insoportables, dejaron que la corrupción se metiera en sus filas de una manera tan grande que cada gobierno radical terminaba en un desconche administrativo que justificaba el golpe militar en la cabeza del boludo en la mesa del café o de la boluda de la feria. Y por supuesto, su gorilismo y su antiperonismo visceral los llevó muchas veces a apoyar golpes militares y a golpear puertas de los cuarteles con tal de que sacaran a los peronistas del poder. O sea que no pudieron dominar ese sentimiento antiperonista que tenían y se cagaron en la Constitución también. Y no hay manera de decírselo. Y los militares, ¿van a admitir algo los militares? No admiten los políticos. Mira que va a admitir un militar, que el militar no ha nacido para admitir ni su propia derrota. Nada admite un militar. Y los nuestros menos que nadie. Trajimos el orden, pusimos el orden. ¿De qué manera? Matando, masacrando, reventando, jodiendo, torturando, quedándose en el poder mucho más tiempo del que habían prometido y, por cierto, cagándose en la Constitución Nacional, decretando estados de sitio que duraban 6, 7, 8 años, lo que se le cantaba al culo, y haciendo negociados igual que cualquiera, robando y afanando igual o peor que cualquiera, como lo siguen comprobando las investigaciones que el último proceso militar está arrojando, entre ellas esa lista infernal de morosos que se robó medio país y que fue casualmente la época de los militares donde pudieron concretar semejante despojo. Y por supuesto, claro, bueno, no lo van a admitir nunca. Y la única vez que se los requirió como militares hicieron el desastre de las Malvinas. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. ¿Y por qué no estaban preparados? Porque se pasaron más de la mitad del siglo XX ocupando casas de gobierno, ocupando congresos, que no es para lo que el pueblo les paga. Y por supuesto ocupando y interviniendo canales de televisión para mirar el ojete de cerca a las coristas mientras nuestras fronteras fueron avasalladas, perdimos kilómetros y kilómetros, porque los señores no estaban donde tenían que estar. Y andá, decíselo, te pegan un tiro, te mandan a la mierda, no hay manera, nadie hace absolutamente nada. Y la izquierda, ¿qué va a admitir nuestra forra, pajera y nunca bien ponderada izquierda argentina? Nada, nada, la izquierda meando a 250 kilómetros del tarro, hablando huevada, porque acá primero tiene que ser boludo, después vamos a saber si boludo de izquierda o boludo de derecha. Primero boludo para que te identifiquen, Argentina boludo, presente, acá estoy. El boludo se distingue de los demás, porque el boludo no sabe dónde está, el boludo vive en una nube de pedo, para eso es boludo. El boludo mira para afuera siempre, no mira para adentro. Al boludo se le quema la casa y dice, qué calor. No, se te quema la casa, es más fácil. El boludo nunca va a ver su realidad, va a ver siempre, y siempre el boludo no va a admitir su culpa. El boludo la culpa la tiene algo superior, una entelequia, una cosa universal. Si es de derecha, la culpa la tiene la sinarquía internacional. Y si es de izquierda, el oro yanqui, el imperialismo. Ellos nada, no hicieron nunca un carajo. La gente individualmente no sirve. Entonces, claro, no había forma de meterle en la cabeza. La izquierda argentina vivía en una nube de pedo permanentemente. La izquierda y la derecha y la izquierda, como son boludos, porque acá tienen que ser boludos de verdad, ellos miraban siempre hacia afuera y miraban siempre a otros países para salvar a la Argentina, como ejemplo. Entonces los de derecha, los boludos de derecha miraban a la Gran Bretaña y a Norteamérica, que no tenían un carajo que ver con nosotros. Y los de izquierda miraban a la Unión Soviética, a la China comunista y Cuba, que tenían menos que ver que nosotros todavía, pero ellos tenían un sorete estalinista y no había forma de sacárselo. Yo me acuerdo de la década del 50, las huevadas que decía esa gente con unas anteojeras ideológicas, no sabían cómo era el pueblo argentino, no sabían la situación del pueblo. Le hablaban a un obrero que ellos tenían como una especie de intelectualización del obrero. Ellos creían que el obrero argentino era como el obrero que veían en las películas soviéticas de propaganda stalinista que daba en Lorraine. Esa especie de masa maravillosa de músculos y bronce con la camiseta musculosa desgarrada, recitando poemas de Mayakovsky, con una rosa de hierro en la mano y la oda al tractor escrita por Stalin. Y el obrero argentino de la década del 50 era un gordito que se rascaba el culo, que si podía laburar menos, laburaba menos, que estaba disfrutando todavía de todas las ventajas que le había dejado Perón. Así que de la revolución comunista se la pasaba por los huevos, le importaba cada una, pero como esto tenían la película equivocada en la cabeza, no había forma. A ese obrero que tenía una semana de vacaciones paga en Mar del Plata con hotel incluido, y el que no tenía esa sofisticación tenía la changuita para el sándwich de mortadela, el fresco y batata y la pelo pincho en el fondo para remojarse los huevos todo el verano. A ese hombre le decían, hay que hacer la revolución comunista, compañeros. Si en aquella época hubieran aprovechado la gente de izquierda para hacer una propaganda de una socialdemocracia, que en aquella época era posible porque el pueblo no estaba tan cagado de hambre y vivía una cierta prosperidad. Si en aquella época la izquierda hubiera sido viva y hubiera presentado la socialdemocracia respetando el capital privado, se hubieran, pero nada, ¿qué decían? A los ricos al paredón, acá hay que matar a todo el mundo, reforma agraria, y al obrero le decía, Trotsky, en la revolución permanente, hay que matar a los ricos. Le decía, anda a cagar, yo quiero comer la Perón, boludo, acá andá, que yo no quiero compartir la pelo pincho con 50 negros, quiero tener mi propia piscina personal el día de mañana, andate la puta que te parió, voy, el comunismo no me conviene ese negocio a mí. Cuando se dieron cuenta que los obreros le tiraban un pedo en la cara, en ningún país del mundo se intentó hacer una revolución comunista con el obrero bien alimentado, no se puede, porque vos le decís, mañana la revolución, te dice, tengo un asado, me va a tener que disculpar.
Y se va perdiendo la oportunidad. Como estos boludos no quisieron enterarse absolutamente de nada, siguieron rompiendo los huevos y cada vez que se presentaban a elecciones no los votaba ni el fiscal de mesa, porque además eran 4 locos y se dividían, una cosa que solamente la izquierda argentina. En el acto que hicieron el último 1 de mayo fue maravilloso. 4 en una esquina, 4 en una esquina, 4 en otra esquina, 4 en otra esquina. Uno gritando viva Fidel y el otro muera Fidel. ¿Y qué carajo te importa Fidel si estás acá con la gente cagada de hambre? Si se supone que representas a las masas populares, preocupate por la cagada de hambre acá y Fidel que se vaya a la concha de su madre. ¿Qué mierda tenemos que estar haciendo nosotros con Fidel todavía acá? Que habla mal de Fidel, que dijo mal de Fidel, que hablaba mierda y a qué se perdieron. En aquella época lo mismo. Cada vez que se presentaban a elecciones no lo votaban ni el fiscal de mesa. Le vino como un ataque. Dijo, ¿por dónde pasa la revolución social? ¿Por dónde pasa la revolución social? Como si la revolución social fuera un colectivo que había que esperar en una esquina. Y un boludo le dijo, pasa por el peronismo. Pasaba, le tenía que haber aclarado a aquel infeliz, porque si alguna vez algo parecido a una revolución social pasó por el peronismo, fue en el año 1945, cuando los obreros salieron a la calle a defender su destino. ¿Qué hizo la izquierda argentina en 1945? Se puso en contra de los obreros. La única izquierda en el mundo que se puso en contra de los obreros. Ni siquiera como táctica la han usado. Cuando se dieron cuenta del error que habían cometido, habían pasado 25 años del 45. Son rápidos para la evaluación crítica, tienen una cosa bárbara. Entonces se dieron cuenta y dijo, bueno, no está muerto quien pelea, nos hemos equivocado, podemos refrendar nuestro error, nos vamos a ir metiendo e infiltrando en el movimiento peronista. Los negros somos boludos, no se dan cuenta, nosotros vamos cambiando, cambian un poco ellos, cambia un poco yo, cedemos de un lado, cedemos del otro, el populismo es nuestra meta, tenemos la masa, vamos a hacer lo posible y vamos a crear el peronismo de izquierda, que es como crear el helado caliente, no existe el peronismo de izquierda. Peronismo se llama peronismo por Perón, ni Perón no fue nunca en la puta vida de izquierda, en eso no engañó a nadie, siempre había dicho que era de derecha, era milico, no hay un solo milico de izquierda en la República Argentina, solo la izquierda argentina se pudo imaginar semejante pelotudez, solamente esa izquierda intelectualoide y estúpida pudo creer que Perón, que había estudiado con Mussolini, de pronto era un líder carismático de socialdemócrata con tendencia socialista. Nada, Perón quería volver, y como que estaba exiliado, prohibido, proscripto, no podían invencionar el nombre porque te llevaban preso, él quería volver, no se quería morir en el exilio como un forro, quería volver acá y retomar el lugar que le habían sacado. Entonces dijo, tengo que volver con quilombo, si no, no van a ver. ¿Y quién puede armar quilombo? Los jóvenes. Pero dentro de los jóvenes, ¿quién puede ser tan boludo de armar quilombo, organizarse, poner una bomba por una idea que no es la de él? Los de izquierda. No hay nadie tan pelotudo en el mundo. Los convenció, los embalurdó, los armó, empezaron la reunión en Puerta de Hierro, él le dijo, vamos muchachos, los muchachos empezaron, empezó la bomba, empezó la guerrilla, empezó el desastre, el pie justito que estaba esperando la ultraderecha reaccionaria argentina para empezar a hacer una de las masacres más indiscriminadas, pelotudas y al pedo de la República Argentina, pero ya estaba. Una vez que volvió y dijo, yo después me muero en cualquier momento, dentro de un mes me muero, 2 meses me muero. El 1 de mayo de 1974 dijo, después de mí el diluvio. Los mandó a la concha de su madre, a los montoneros desde los balcones de la Casa de Gobierno, los muchachos se enojaron, empezaron los cuetazos, los golpes, las patadas, la división, la bolsa de gato, porque claro, habían puesto izquierda con derecha que no tenían un carajo que ver. Una vez que el hombre se murió, ya no había nada que nos nucleara, dejó esa loca de Isabel, López Rega, la AAA, el despelote, el horror, los milicos, el horror, el desastre, el proceso, y hoy en día, algunos de los montoneros que quedaron vivos se olvidan de todo lo que dijeron en la década del 70, se arrepienten públicamente en el programa de Bernardo Neustadt, se casan con las hijas de los milicos en Punta del Este, brindan con champán francés y si alguno se murió, que le manden flores a la viuda. Es maravilloso este país. ¿Cómo nos quejamos que estamos mal? Tendríamos que estar peor, con todas estas cagadas peor, la sacamos bastante barata. Hay países que por la mitad de estas cagadas, por la mitad de estas traiciones, no están en el mapa. Mirá la Unión Soviética, era una gran potencia, el cuco de Occidente, y sin embargo empezó a contradecirse, cagó fuego la Unión Soviética, no está más en el mapa. Mirá lo que le pasó a Yugoslavia, un pobre país mártir, que lo único que hizo fue nada más que soportar invasiones de nazis y comunistas, ya no está más en el mapa. Nosotros con las cagadas que hemos hecho estamos, en vez de decir la porongonia rebelde, en vez de boludolandia, no dice Argentina todavía ahí. Dios no nos quiere castigar a nosotros, ¿sabe qué pasa? No nos entiende, eso es lo que estamos salvados. Dios no nos ha entendido nunca, porque Él castiga lo que entiende y con nosotros ya renunció. La sabiduría divina es infinita, pero tiene un límite, que es la República Argentina y la mentalidad sorete que tenemos nosotros. Por eso el poder que está ahí arriba dice, ¿lo hacen de malos o de boludos? ¿Lo hacen de malos o de boludos? Y hasta que no devele esa incógnita, que ni nosotros la sabemos, nos va a perdonar la vida, pero no tampoco tengamos tanta paciencia en Dios. Lo que pasa es que, claro, Él está ahí arriba y dice, ¿cómo puede ser? Vos sabés que es un país tan raro que ya te digo, la izquierda se puso en contra de los obreros, la derecha, los liberales de este país apoyan golpes militares. Son los únicos liberales del mundo, porque el liberal, en cualquier parte del mundo, es liberal económico, pero primero es liberal político. Así que ningún liberal de Norteamérica, de Francia o de Italia van a justificar un golpe militar y mucho menos ser funcionario de un gobierno de facto. Acá la gente de derecha liberal puede ser funcionario de un gobierno de facto y aplaudir un golpe, y la gente de izquierda puede cagarse en los obreros. Por eso todo sale como el orto. Por eso Dios no nos entiende y nadie nos entiende. Por eso cuando viene un extranjero y dice, ¿qué mierda les pasa a ustedes? Tienen todo y están cagados de hambre también. Tenemos todo, pero también tenemos el sorete.